Pues nada, estamos aquí con Rosa Moro para poder analizar su libro acerca de África, este genocidio que no cesa. Es un placer poderte tener con nosotros y compartir este espacio para conocer un poquito mejor África y también tu trabajo. Gracias. Y te preguntaría directamente, el genocidio que no cesa en el corazón de África, ¿por qué este título? Pues mira, yo técnicamente son más de un genocidio, porque existió el genocidio de los Tutsis en Ruanda, el genocidio de los Hutus en Ruanda, con el que continúa hoy, el genocidio de los pueblos congoleños, genocidios tanto Hutus como Tutsis en Burundi, genocidios en Uganda de otros pueblos como los Acholi, por ejemplo, que lo han definido como el genocidio perfecto, pero lo llamo un solo genocidio porque tiene un solo grupo responsable, que son los regímenes de Uganda y Ruanda, que desde los años 80 hasta nuestros días son los responsables de todas las muertes horribles, terribles, inmisericordias que siguen ocurriendo hoy desde los años 80 en esa región. Congo, Ruanda, Uganda, Burundi, el corazón de África. Ujú. Cuando no hables de que estos son los principales responsables, no sé si existen unos responsables directos en ese corazón de África y también unos responsables fuera del continente. Claro que los principales responsables son Estados Unidos y Gran Bretaña principalmente y el Estado sionista, Israel, que tiene, son los principales responsables porque son los que mantienen esta situación de horror y de caos y de muerte para los beneficios de los de siempre. Vamos, que no es que Clinton y Blair se lleven todo, sino la gente para la que esta gente trabaja. Bueno, que ellos son hiper mega ricos por sus apoyos a sus delegados en la zona, que son Kagame y Museveni. ¿Y cuáles son, dirías que son los errores más comunes a la hora de hablar de África, a la hora de informar? No sé si existe alguna especie de censura o autocensura cuando se crean las piezas sobre este continente. Pues mira, bueno, yo veo muchos errores porque soy una tiquismiquis. Siempre estoy ahí corrigiendo, aunque cada vez la gente, el número de países que hay en África, que son 55 y no 54, pero para mí el principal error que se comete al informar de África es seguir la agenda occidental. ¿Sabes? Seguir la agenda de las agencias occidentales, la ONU, los medios, los grandes medios mainstream. Por ejemplo, cuando me llaman de algún medio para hablar el hambre en el Cuerno de África, la sequía en Madagascar, el ébola en Sierra Leona, no sé qué, me da pereza absoluta cuando empiezan. La ONU ha dicho no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Verás, lo que dice la ONU eh, es el prisma occidental. Hay que darle otro prisma a África, hay que darle otro prisma. Las agencias occidentales solo hablan de los problemas ocultando que esos problemas son generados por el sistema occidental. Eso es el principal error. Y la censura, pues claro, hay censura de relacionar la realidad de África con el sistema capitalista, económico, imperialista, global, en el que vivimos todos, e incluso autocensura, porque si tú te pones a poner en relación estas noticias de la ONU, de Save the Children, de Cruz Roja, de las agencias occidentales o New York Times o Guardian o lo que sea, y si tú hablas a raíz de ese contexto que te dan para empezar a hablar y tú hablas de ponerlo en relación con el sistema económico global, te censuran o tú mismo te autocensuras si eres periodista, si lo sabes y quieres pagar tus facturas y comer y esos defectillos que tenemos todos, pues te autocensuras. Lo bueno es que muchos no se autocensuran porque no lo saben. Están muy a gusto en la burra, como se dice en mi pueblo.
podemos decir que uno de los grandes defectos, por todo lo que nos estás comentando, es que se sigue sin tener en cuenta la propia voz de los africanos, se sigue sin tener en cuenta a quienes trabajan sobre el terreno. Por supuesto, por supuesto. Y el gran mito por el que te preguntaría, o esa gran falacia que se ha transmitido históricamente ¿es África un continente pobre? Ni, no, África es un continente rico. África está en la situación en la que está porque es una parte imprescindible del capitalismo, pero imprescindible. Sin África y sin todo el sur explotado, empobrecido global, el capitalismo no podría sobrevivir. Vamos a ver, es que cuando un chef de no sé dónde utiliza vainilla de Madagascar o cacao o té, café de Etiopía, todo esto, por supuesto la pesca, todos los recursos africanos, es que África está explotada para el sistema capitalismo global, no para los propios africanos. Entonces, África es muy rica. De hecho, el capitalismo no se mantendría sin ella. Los minerales, ni te cuento ya. En este sentido, no sé quiénes son los principales beneficiados de la explotación de los recursos africanos. Yo creo que son todas las grandes multinacionales que se benefician de, o sea, los dueños del mundo, porque, o sea, no es que Nestlé tenga nombre y apellido, digo Nestlé por lo del chocolate que acabo de decir, vamos, que no, o Tesla por el cobalto de Congo, o no, Areva, que ahora se llama de otra manera, la empresa de energía atómica francesa que vende electricidad a toda Europa y explota el uranio de Níger, por ejemplo. Es que, ¿qué nombres y apellidos tienen esas empresas? Nestlé está dentro de un conglomerado de toda esta refinanciarización y al final no sé a quién señalar, sinceramente, es al sistema mismo, a los dueños. Los que se benefician del sistema se benefician de la explotación de África. Muchas veces cuando hablamos del sistema tenemos también que hacer ver que formamos parte de ese sistema. Parece que Por cuando supuesto. consumimos nuestros recursos o cuando tenemos un móvil nuevo o estas industrias, no somos conscientes de dónde salen muchas veces esos minerales, esa explotación que hace que podamos tener el nivel de vida que actualmente tenemos. Y actualmente se hace una crítica diciendo que Rusia y China son las grandes amenazas para África. Incluso se habla del imperialismo ruso, pero lo primero que me viene a mí muchas veces a la cabeza es que no somos conscientes de lo que hemos estado haciendo, nuestros propios estados han estado haciendo en África. Hablamos de la amenaza Rusia o China sin cuestionar nuestro propio papel, el papel de nuestros estados en África. No sé si eso es correcto, si esta narrativa, ¿cómo lo observas? Totalmente. Sí, no somos conscientes del papel de nuestros estados que siguen teniendo. O sea, solo Europa ha hecho la colonización brutal, criminal y genocida del resto del mundo. O sea, Estados Unidos es un vástago de Europa. Europa es lo más agresivo que ha habido, vamos, en la historia, por lo menos de los últimos siglos. Rusia no tiene ninguna ex colonia en África, ni en India, ni en Latinoamérica. Rusia ha dado un golpe en la mesa frente a Occidente y se ha ofrecido a apoyar a países africanos, no recientemente, desde hace mucho. Ofrece colaboración a cambio de cosas, ¿no? O, por ejemplo, ahora con la empresa de seguridad privada, aunque tenga capital público del gobierno ruso, de Wagner, es una empresa que ofrece seguridad privada y gobiernos soberanos africanos deciden contratar a una empresa, acertada o equivocadamente, es una decisión soberana, contratan a una empresa que hace sus servicios, bien o mal, continúan con ese contrato o no, a nosotros no debería importarnos. Pero Rusia no tiene papel imperialista. Rusia no invade para robar. Rusia es llamada por un Estado soberano. ¿Puedes venir a ayudarme?
puedes venir a ofrecerme servicios en esta otra cosa, o quieres concursar a la explotación de este recurso que tengo, quiero decir, no va a invadir con militares la explotación de los recursos como ha hecho Europa toda la vida, y Estados Unidos sigue haciendo, y Europa sigue haciendo, y China muchísimo menos. China es la economía que más crece desde hace mucho. Para crecer necesita recursos y va a donde están los recursos. ¿Cómo? ¿Matando, invadiendo y dando golpes de Estado? No. China va, hace negocios, compra, intercambia, paga por lo que pide. Entonces, el peligro ninguno. De hecho, yo creo que son una esperanza para África. Y estamos viendo que los países africanos, con todos los sumisos que son a Occidente, porque si no, no estarían vivos, como te he dicho, pero se niegan a alinearse con la única versión permitida de Occidente en la guerra de Ucrania. Se niegan a alinearse con Occidente porque es que es tan evidente para ellos que la agresión es de la OTAN y que Rusia no le ha quedado, ha sido empujada a esa guerra porque ellos lo han vivido en sus propias carnes toda la historia. No son tontos. Y se niegan a alinearse con esa versión porque es evidentísimamente igual que lo que ellos llevan viviendo muchos años. En este sentido, buceaba esta semana en las redes sociales, mirando un poquito los debates que tenían diferentes compañeros. Obviamente África es muy plural, pero sí que veías en los sitios en donde más se estaba presionando a sus gobiernos para que apoyaran directamente a la OTAN en este conflicto contra Rusia, que los debates entre ellos no era si Rusia era imperialista, esto lo dejaban claro, mostraban mapas en los que Rusia no tenía ninguna colonia en el continente, sino que el debate que tenían entre ellos era que había, digamos, algunos sectores que sí que pedían una intervención más directa de Moscú, una intervención que les ayudara a lo que ellos denominaban como el proceso definitivo de independencia, y otros sectores en los que decían que era bienvenido el apoyo de Rusia, pero que eran ellos mismos los que tenían que dirigirlo. No existía ningún debate sobre el imperialismo ruso, simplemente existía el debate entre la forma de relacionarse con Rusia. Y en relación a China, me llamó mucho la atención, no recuerdo ahora el nombre del tuitero, en el que ponía un mapa de las infraestructuras que habían creado los europeos, en los que decía, esto lo traducía un poquito en inglés, pero decía, las líneas son rectas de nuestras minas al mar, mientras que ponía las infraestructuras chinas en la que él le llamaba, quise entender como las venas, en las que vertebraban el país, en el que decía, existe un beneficio más allá de explotar nuestros recursos, que obviamente ellos comprendían que quien va allí también va a hacer negocio. Creo que esa depauperación del debate, totalmente ese engaño que hacemos desde Europa no se corresponde para nada para el diálogo que tiene África. Efectivamente. Ellos se mueven en términos mucho, en el debate, quiero decir, en términos mucho más reales que nosotros. Nosotros estamos totalmente desinformados a un nivel, yo creo que más allá de la posible recuperación de verdad, pero los africanos efectivamente se debaten en términos reales. O sea, no tiene cabida pensar que Rusia está haciendo imperialismo y sobre todo ir a por los recursos donde hay recursos como hace China no es un peligro, no es una amenaza, no es ni siquiera algo a temer, sino todo lo contrario. ¿Tú qué te crees? ¿Que el cobalto se come? ¿El gas se come? No, hombre, eso hay que venderlo a quien lo utiliza. Si lo usa China, bienvenida sea China. Y las infraestructuras que ha construido China, aparte de perdonar deuda, cosa que Occidente no la perdona jamás. No hay país de mierda con perdón como del que tú y yo formamos parte, nos guste o no, que perdone deuda. O sea, si perdonan uno, por detrás están aumentando 100. Es escandaloso la deuda impagable que tiene África a través de los organismos internacionales de Bretton Woods, etcétera, con toda Europa y América. Vamos, esto. Y China perdona deuda, construye infraestructura y son las venas de la economía y de la sociedad. ¿Tú sabes lo importante que es la movilidad humana? Por fin, es súper importante.
Vamos, China no hace más que beneficio. ¿Que hay empresas malas en China? Sí, 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 como en todas partes, efectivamente. Quien hace los negocios debe solucionar sus conflictos, pero nada que decir desde Europa. Totalmente. Ahora que señalas el papel de la deuda, sí que es cierto que las entrevistas que hemos realizado en Semente de Vencer, especialmente con diferentes compañeros en Latinoamérica, señalan ese papel de la deuda como una esclavitud moderna en la que nunca jamás uno puede librarse de esos mecanismos occidentales que se han establecido principalmente para someter a otros pueblos. También en África este es un papel que no debatimos, no se discute nunca si esa deuda es pagable, si es impagable, si realmente es legítima, cómo se ha creado esa deuda, que muchas veces parte de los propios gobiernos coloniales europeos. Eso es un mecanismo que habla muy poco y mal de realidad de la conexión que tenemos con las luchas de África y de la propia lucha contra nuestras responsabilidades en el continente. Exacto. Al final es que todo es la lucha de clases. Y nos convendría más que ayudar, como decimos en Europa, que es una palabra terrible, tomar conciencia de esto. Efectivamente, la deuda de los países africanos proviene de la colonización, bueno, lo que hemos llamado descolonización, que nunca se ha producido, sobre todo económica, proviene de allá. Los organismos internacionales que Occidente cree que son el hada buena de los cuentos, ¿no? La ONU, etcétera, etcétera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son los verdugos económicos de África y también de India y América Latina, supongo, aunque lo domino menos. ¿Por qué? Porque toda esta ayuda que dice dar la ONU, en la letra pequeña somete a privatizaciones, a destinar el dinero público del país al pago de intereses, porque la deuda es que no da lugar ni a empezarse a pagar, porque si han obligado a privatizar todo, ahora lo estamos viviendo en Europa. Hemos visto Grecia, nosotros estamos sufriendo privatizaciones para ese desfalco de dinero público para siempre los de siempre, pero África lleva viviendo esto desde las independencias. Obligar a privatizar, obligar a que empresas privadas exploten tus recursos nacionales. Claro, tú, ¿de dónde sacas dinero para pagar la deuda con esa obligación a cambio de ayuda que cada vez incrementa más la deuda? Eso es un círculo vicioso terrible, terrible, hambrunas y todo lo malo al pueblo. Y quien no quiera pagar la deuda, como quiso Sankara, ya sabe lo que le pasa. Se utilizó precisamente como un ejemplo para cortar cualquier proceso que pudiera poner sobre la mesa la legitimidad de los mecanismos de Occidente. Por desgracia, Ejemplar. que la brutalidad es el método con el que actúa Occidente. Y pones en el libro un punto clave o un punto de referencia para conocer un poquito también el contexto histórico y el papel de Washington en África, que es el apoyo a Yoweri Museveni. No sé qué papel jugó Estados Unidos para que se pudiera hacer con el control de Uganda y qué supone esto también para el continente. Pues mira, yo todo el dominio de Estados Unidos sobre África lo enraizo a las independencias. Cuando los países africanos empezaron a ganar con mucha sangre y sudor y lágrimas las independencias, porque no se concedió por la bondad natural de los países europeos, los gobiernos de los países europeos, Estados Unidos ahí vio la oportunidad de hacerse con el control de primera mano de los recursos africanos. Antes ya tenía el control, pero mediante acuerdos con Bélgica, con Francia, con Gran Bretaña, etc. Y en el momento de las independencias vieron la oportunidad de controlar de primera mano esos recursos. Ahora Francia tiene mucho poder y Gran Bretaña lo tiene, como expotencias coloniales lo tienen, pero siempre con la venia del dueño del imperio, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hace Estados Unidos el dominio de los recursos en todo el mundo? Acabamos de celebrar el aniversario de Irak, Afganistán, tantos sitios.
Pues teniendo delegados en la zona. Mandan sus botas al terreno, como se dice, pero tienen delegados en la zona. Uno de esos primeros delegados fue Yoweri Museveni. Le ayudaron a llegar al control de Uganda, ya echando el ojo para quitar de en medio a su ex aliado, que era Mobutu en el Congo. Fue su aliado desde que mataron a Lumumba. Pero bueno, Mobutu ya empezaba a hablar con los chinos, Mobutu ya estaba enfermo, aparte, lo retiraron del poder con guantes de algodón y murió unos meses después de cáncer en Marruecos. Estaba enfermo, pues ya el sustituto era Yoweri Museveni y su grandísimo aliado, el hombre más criminal que hay ahora mismo en un cargo de hombre de Estado, que es Paul Kagame, que estaba en su guerrilla inicial. Era ruandés, o sea, hijo de ruandeses exiliados en Uganda. Y Museveni tomó Uganda desde Tanzania. A Museveni le ayudó el propio Nyerere, creyendo en su lucha por la independencia, pueblos africanos, no sé qué. Museveni, como digo en el libro, ha mordido todas las manos que le han dado de comer. Lo ha hecho. Pero en los años 80 le apoyaron, él llegó a Uganda, él apoyó a Kagame y desde entonces toda África está bajo el control de las garras estadounidenses y nunca quiero dejarme en el olvido al Estado sionista. Israel siempre fue un gran aliado, no solo de Museveni y de Kagame ahora, sino lo fue también de Milton Obote y de Idi Amin. Israel, vamos, no tiene amigos más que el poder y el dinero. Vemos como Estados Unidos suele jugar como conflictos de intereses, apostando siempre un poco a dos bandas, aunque tenga un hombre claro, enfrentando a los diferentes gobiernos entre sí, pero otro de los papeles que ha jugado en el continente africano ha sido el del asesinato directo de líderes que buscaban la independencia y la soberanía de sus pueblos. Aquí vemos ejemplos como el de Patrice Lumumba, que señalábamos, el de Thomas Sankara. En este sentido, no sé si ha tenido una implicación directa en cortar de raíz cualquier movimiento de independencia o de búsqueda de soberanía en el continente africano. Resulta curioso porque siempre se han vendido, no solo en África, sino en casi todo el planeta, como esos grandes valedores de los procesos de independencia de los pueblos, pero vemos que detrás existen claros intereses y cuando algún pueblo busca de verdad la independencia, en los asesinatos, en los genocidios, Washington suele tener una buena. Sí, es que sí, Washington, cuando mataron a Lumumba en el año 61, bueno, lo mataron en enero del 61, pero desde que él llegó al gobierno el 30 de junio del 60, ese verano, ya en agosto, había llegado al gabinete de Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, el peligro de los discursos de este hombre y de su intención de tener soberanía. Entonces tuvieron que dar una lección a todos los demás que pensaran hacer lo mismo, igual que con Sankara. Aquí de la deuda no se habla, aquí del franco-cefa no se habla, como le pasó también al de Costa de Marfil. Pues con Lumumba, Eisenhower dio la orden a la CIA, y circula por escrito, de Lumumba es un objetivo prioritario y urgente a eliminar. Lo acabaron matando mediante delegados en Katanga, con Sombe, un pelele que luego desapareció, que acogió Franco para que no lo linchasen por los caminos del Congo, por lo que estaba haciendo. Pero había muchos más planes para asesinar a Lumumba. Había hasta uno de la CIA por ahí con un bote de Colgate envenenado para hacérselo llegar. O sea, había como muchos planes para eliminarlo porque Eisenhower había dicho: esto es urgente y prioritario. Hay que dejarle clarito a los africanos que de esto nada. Y lo mataron, vamos, tan directamente. Se produce todo esto en el contexto del genocidio en Indonesia, el golpe de los generales en Brasil,
el corte de todos esos procesos de independencia, de los debates que estaban dando en Bandung, esos países no alineados, tenemos que ver que fue un plan generalizado en el que África, por desgracia, aportó también dolor, muertos, Sí. pero tenemos que ver que no era algo aislado o algo que se diera No. simplemente por intereses en un solo país. Y no sé cómo preguntarte por este triunvirato de las tres Ks y su importancia en el desarrollo político del continente africano, porque es una pregunta muy, muy amplia en la que no sé si que nos están escuchando conocerán bien el contexto, pero considero vital y muy, muy importante porque esclarece mucho todo esto de lo que estamos hablando. Sí, es que, bueno, si aburro o me enrollo mucho o hablo de cosas que no esto, por favor, Darío, Elizabeth. Siempre pongo el ejemplo de que Iñaki estuvimos aquí 5 horas, o sea que ahí está el récord. No, no sé tanto como Iñaki para entreteneros tanto tiempo. El triunvirato de las tres Ks se lo han puesto analistas congoleños. No sé exactamente si ha sido Boniface Musabuli o Patrick Mbeko o Jean-Pierre Mbelu. Son tres analistas congoleños hiper mega recomendables para comprender África y el mundo, porque una vez que comprendes el mundo, comprendes África y viceversa. Y ellos hablan de este triunvirato de las tres Ks. No sé cuál lo definió el primero. ¿Por qué? Porque parece una tontería, pero los nombres de los tres iniciales de este proceso de dominio de Estados Unidos de la región central, desde la que ya se tiene mucho mejor acceso al resto de África, pues tienen una K en su nombre, es una tontería. Yoweri Museveni se llama Kaguta de nombre medio, Kabila y Kagame. Entonces, por eso las tres Ks. Ahora sí Tshisekedi no tiene K. Ah, sí, tiene K también. Y juega el mismo papel que Kabila, de caballo de Troya. Pues este triunvirato son los tres delegados en la zona para el plan de dominio de los recursos y no solo se saca de África recursos, se saca mano barata de obra para producir en las plantaciones, los cultivos, como he dicho. Ahora está habiendo fábricas también, minerales, no sé qué, y la deuda. O sea, de África, de que África esté así, se saca mucho beneficio económico. Eso se hace mediante los delegados de la zona, que son este triunvirato. Como digo, apoyaron primero a Museveni, Museveni apoyó a Kagame y Kagame apoyó a Kabila. Kabila hizo un acuerdo con el actual presidente de Congo, que se llama Tshisekedi, para dejarle el gobierno en las manos, porque las elecciones han sido siempre tangadas en Congo y creo que en la mayoría de los países de África. Y este triunvirato de las tres Ks es fundamental porque son los delegados de Estados Unidos para tener el control que tienen. Por eso Macron está siempre ahí intentando reunirse con ellos y no sé qué. Macron tiene su zona de influencia, el África francófona, la Francafrique que llama, que eran sus 12 excolonias más Guinea-Bissau y Guinea Ecuatorial, que se han unido voluntariamente a la zona del francocefa francés porque están tan rodeados por el resto de países de las excolonias francesas que económicamente les ha convenido unirse a esa Francafrique. Pero son 12 colonias. Pero este corazón de África no es colonia francesa, son colonias belgas y británicas. Entonces, ahí hay que diferenciar mucho. A Francia ahora está de moda vapulear el papel de Francia, muy merecido, ganado, en sus excolonias, pero Francia en esta zona del corazón de África mendiga casito. Quiere hacer acuerdos, quiere ampliar su influencia en esa zona, porque ahí está el meollo del dominio del continente. Desde ahí, este triunvirato, por ejemplo, Kagame, es el que abastece de tropas a las misiones de la ONU de pacificación, allá donde hay gas o petróleo o cobalto, uranio, yo qué sé, o intenciones de tener soberanía, surge
algo que pacificar con tropas internacionales, pues es Kagame el que abastece a la ONU de esas tropas. Imagínate los criminales de su grupo, de su régimen, el genocidio tan grande que llevan cometiendo desde el año 90 hasta nuestros días en su región, como para ir a ayudar a Mozambique, a Sudán o a donde están, que están en muchos sitios. Pues imagínate el papel que tiene esa gente. Son, como decía Sankara, ya que hemos hablado de él, los militares sin formación política son criminales, pues los militares que manda Paul Kagame son criminales, muy bien armados por Estados Unidos a través de la ONU y todos los organismos que se ofrecen a ir a pacificar a la gente que tiene recursos y no se los quiere dejar robar. En este sentido, antes se me olvidó comentarlo, pero va en el sentido en el que estás comentando, que vi un tuit en el que me llamaba poderosamente la atención porque era un debate sobre el grupo Wagner, precisamente esta empresa privada rusa, en la que un tuit les respondía, pero es que vosotros los tildáis a ellos de criminales, pero vuestras tropas de paz aquí son vistas como criminales. Fue algo que me llamó poderosamente la atención porque esto sí rompía totalmente el esquema de muchos de los discursos que estamos acostumbrados a ver en Occidente. Parece que esas tropas de paz, esas misiones de paz que muchas veces consideramos como impolutas, allí no son vistas precisamente como impolutas. Ni mucho menos, ni mucho menos. Los niños del Congo tiran piedras a los coches de la ONU cuando pasan de la MONUSCO. Antes era MONUC, ahora es MONUSCO. Todos los congoleños, hasta los niños, saben que el papel de las tropas de la ONU es supervisar el genocidio y el expolio. Y entonces, acuérdate de todas las denuncias que ha habido de las tropas francesas en la República Centroafricana, las cosas terribles de violaciones, explotación sexual de niñas, bueno, o sea, es espantoso lo que... ¿Qué vamos a decir de la gente de Guantánamo y de Abu Dhabi? ¿Cómo se llamaba esa cárcel? No, Abu Dhabi, perdona. Exacto, con las fotos esas que hemos visto de las torturas, perros, en fin, ¿qué vamos a decir de toda esta gente? Lo que me sorprende es que sigamos creyéndonos su versión de las cosas, jolines, en Occidente deberíamos despertar un poquito. No, en África las tropas de la ONU nadie se cree que sean buenas. Y no porque sean ruandeses, o sudaneses, o ugandeses, o somalíes, yo qué sé, de donde sean, los soldados vestidos y armados que van a Mozambique o a Sudán. No es porque los africanos sean más brutos que los ingleses o los americanos o los franceses que han hecho estas cosas terribles, que también gracias a Julian Assange hemos podido conocer. Son verdaderos criminales. Mira, sobre Wagner te voy a decir una cosa. No estoy diciendo que sean Santa Teresita de Jesús, no los conozco. Seguro que no son Santa Teresita de Jesús, pero hay un obispo en la capital de la República Centroafricana, que es el primer país que contrató a Wagner para luchar contra los yihadistas, que Francia llevaba décadas luchando contra los yihadistas y no había manera de encontrarlos. Y la República Centroafricana contrató a Wagner y hay un obispo en ese país que se llama Monseñor... ¡Ay, ahora se me ha olvidado! Bueno, es español, es un hombre español, muy bueno, un religioso que lleva muchos años allí y le puede el corazón a aquel pueblo. Y él, que ha sufrido ataques de los yihadistas en su propio complejo donde vive y etcétera, en España siempre viene un poco pidiendo dinero, pues el papel un poco de la Iglesia en África, pidiendo dinero para los pobres africanitos, negritos, no sé qué. Bueno, pues siempre hace conferencias, actividades para recaudar fondos para llevar a la República Centroafricana y hace un par de años vino y le preguntaron por Wagner y dijo, los rusos en 6 meses han acabado con el yihadismo. Nadie más lejano ha
ser filorruso que este hombre. Monseñor Aguirre, Monseñor Aguirre. Dice, 6 meses ya acabaron con los yihadistas. Un hombre totalmente occidentalizado de la Iglesia. Y lo dijo claramente, se acabó el yihadismo en 6 meses desde que llegaron ellos. Es que de verdad, no sé si cometen crímenes o no, pero es que teníamos que hablar de los crímenes que cometían los franceses en la República Centroafricana, impunes totalmente. Y de la casualidad de que muchos de estos grupos yihadistas aparezcan en sitios en los que se disputa el control de Occidente, Claro. etcétera, Y que llegan en los helicópteros de la ONU muchas veces. Vamos a ver, que es escandaloso el papel de Occidente con todas sus agencias, de ese papel de ángeles salvadores. Llevan a los yihadistas en helicóptero de aquí a allá, depende de donde les convenga tenerlos. Que los estados africanos han decidido contratar a unos mercenarios criminales para acabar con esos. Oye, por lo menos lo han decidido ellos, no estados exteriores occidentales que llevan allí a mercenarios, que no creemos que Wagner es la única empresa de seguridad privada que hay en África. Hay miles occidentales de todo tipo. ¿Y quién las manda? Los estados africanos no, las mandan los estados occidentales. Oye, para una que contratan los estados africanos, qué mal nos ha sentado, ¿no? Deberíamos hacérnoslo mirar. Me decía un compañero, si estas acusaciones no es solo porque sean Wagner, decía, los cubanos que llegaron aquí a luchar contra la apartheid decían lo mismo o cosas peores, decía, ¿y qué más habían hecho los cubanos en aquel momento? Decían, lo que les parece mal es que alguien venga a disputarles el dominio que han tenido históricamente hasta el momento. Eso es así. Eso es así. En un libro de el director de la operación de la CIA en Angola, con su papel en la guerra de Angola, donde Cuba apoyó al movimiento nacionalista independentista y ganaron la guerra, pues John Stockwell dice en su libro, dice que su papel era pues lanzar bulos sobre lo malos que eran los cubanos. Y en una ocasión, pues los cubanos vamos a decir que han violado aquí o que han cometido una masacre no sé dónde, y le decía su propio agente de allí, de Angola, no, eso aquí no se lo va a creer nadie se cree nada malo de los cubanos, es imposible, y lo tenían que mandar a, no sé, a la AFP, a agencias occidentales, para que de esos periódicos grandes llegase a los periódicos de Namibia, de Angola, y ya la gente dijese, oye, que lo ha dicho el Guardian, o la BBC, pero nadie se creía nada malo de los cubanos, lógicamente porque convivían con ellos. Esa filtración hacia abajo las noticias de la que también hablas en el libro, que por desgracia en muchas ocasiones también funcionan, no sé si como agencias de información o casi de terrorismo informativo. Eso sería muy amplio. Y en las últimas semanas hemos visto cómo se ha compartido mucho, se ha hecho casi viral un vídeo en el que Macron, no sé si se diría que es amonestado públicamente o cuanto menos rebatido, como no está acostumbrado, que sabemos que a Macron no le gusta mucho que le rebatan sus ideas, por Félix Tshisekedi, el presidente de la República Democrática del Congo. No sé qué se esconde realmente detrás de este vídeo y qué información nos falta para hacernos, digamos, una idea amplia, para ver todo el contexto, porque es lo que tú decías, parece que sí que está muy de moda vapulear a Francia, pero no se ve el quién permite que sea un poquito, digamos, bien merecida, pero ese chivo expiatorio también Francia parece ser. Yo lo comparaba muchas veces con la situación que vivimos en el Estado español, de que parece que se ha abierto la veda contra el rey emérito, pero para la monarquía en general. Se tapa la institución, el sistema, con un chivo expiatorio. Exacto. Han sacrificado al rey emérito para salvar la institución con uno que es peor que el emérito, porque el emérito por lo menos perdía fuerza yéndose por ahí de juerga, y por lo visto es más, se está más concentrado en su cosilla. Pero pues con Francia pasa lo mismo en África. Has hecho muy buena comparación, yo también la he hecho en alguna ocasión, porque es que nos viene al pelo para entenderlo en España. Y está de moda vapulear a Francia. Es que ¿quién pasa por un apedreamiento y no tira una piedra, hombre? Hasta Tshisekedi, que es absolutamente tonto, lo ha hecho. Y Tshisekedi
A mí cuando lo hace el de Namibia o, bueno, a Macron le han dado malas respuestas por toda África. tiene que haberse ido a casa telita. Bueno, el pobre, ya. Me gustan todas esas respuestas, pero yo escuchando así se quede y digo, ay madre mía, voy a decir lo que Ernesto Cardenal. Si lo que dicen los medios de mi país que conozco bien es esto, ¿qué dirán de qué me voy a creer de los países que no conozco? No me tengo que creer nada, porque entonces con esto, con Tshisekedi me ha pasado un poco lo mismo. Me gustaba mucho hasta que pusieron el discurso de Tshisekedi y digo, meca. Tshisekedi se supone que dirige un país, que no lo dirige ni mucho menos, es un delegado de las potencias estas, es el caballo de Troya del triunvirato delegados de Estados Unidos, de Kagame. Entonces su país está bajo ocupación, ¿no? Está dominado por el régimen ruandés de Paul Kagame. Además, está expoliado por muchos otros países alimañas, como Uganda, Burundi, Angola les roba petróleo. Ahí puede venir cualquiera y servirse porque ese país está desgobernado desde que se planificó así, acabando con Mobutu. Y entonces, si Tshisekedi entra en la comunidad de estados del África del Este, en la EAC, East African Community, y donde están como miembros Uganda y Ruanda, sus principales agresores, que llevan cometiendo décadas el genocidio de su pueblo, más de 10 millones de muertos a manos de estos dos criminales, te están ocupando ciudades y regiones del este de tu país, pues ya... bueno, Bunanga va por 700 y pico días, que hay un contador en las redes sociales. Tienen ocupado tu territorio, explotan tus minas sin darte nada, ni las gracias. Y vienes aquí de defensor de algo, pero si tú eres retrasado, si tú eres lo peor que le ha pasado al Congo. Cuidado que mucha gente en Congo dice, madre mía, que haya venido gente que nos ha hecho bueno a Mobutu. Mobutu por lo menos tenía dignidad, pero es que este hombre no tiene ni dignidad. El anterior, bueno, Laurent Kabila, que fue el primero que pusieron Uganda y Ruanda con la primera guerra del Congo, vale, era un cuatrero de 3 al cuarto, pero Joseph Kabila era ruandés, era del FP, miembro, combatiente del FPR ruandés. Por lo menos estás defendiendo tus intereses contra de los congoleños. Pero es que Tshisekedi es congoleño, es que Tshisekedi o no se entera, o es tonto, o es muy mala persona. Y a pesar de que tiene mucho apoyo entre su pueblo, entre los Luba y su región, pero es un apoyo de cacique, de ese tipo caciquismo que hay también en España, que vamos a hablar de Galicia, y de Castilla-León, que es mi patria. Pues es eso, es un apoyo totalmente de cacique. Hay muchos congoleños que se enfadan conmigo porque digo que este hombre es lo peor que le ha pasado a Congo, pero es que es un mierda, entra en la comunidad de los estados de África, no eres capaz de plantear que 2 miembros de esa comunidad están asesinando a tu pueblo, invadiendo tu país. No se habla del elefante en la habitación y vas ahí a poner tus recursos en esa cesta común, como un pool, saber de recursos. Hombre, están todos encantados con Tshisekedi, es tonto. Es que me da igual que haya contestado mal a Macron. Eso no arregla el estropicio tan grande y tanta sangre y tanto sufrimiento que está sufriendo el Congo por su culpa. Por eso te quería preguntar, porque cuando uno ve coger como la pólvora estos vídeos por internet, a veces le entra un poco el vértigo de decir, quizá esto es precisamente lo que él buscaba. Contestar a Macron, sabía que esto Claro. era popular, que iba a ser un blanqueamiento para su figura, para incluso sus políticas, y uno, tal y como dices, comparte ese vídeo, pero desconoce el gran elefante que está presente en la habitación y del que nadie parece querer hablar. Exacto.
exacto. Y si él se denomina presidente soberano, tú no tienes que venir a decirnos lo que tenemos que hacer o algo así, le dijo a Macron. Es como, sí, Meika, de verdad, si hicieras lo que tienes que hacer, por lo menos, ¿cómo eres capaz de no pedir explicaciones a nadie? Ahora, en la comunidad de estados de África del Este, claro, por fin es que no es un elefante en la habitación, es que es un elefante de proporciones astronómicas. La movida de Ruanda y Uganda asesinando y robando, invadiendo y ocupando el Congo. No solo el este geográficamente, sino sus instituciones, el ejército y el gobierno, las principales empresas, está dominado por el Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame, no son ni... vamos, cuando algún militar congoleño decide por fin combatir a los rebeldes del este, es asesinado él mismo. O sea, está todo, absolutamente todo dominado por los agresores y entonces en la comunidad de estados del África del Este por fin sí que se habló, oye, ¿qué está pasando esta cosita aquí? Que ahora que somos una comunidad bien avenida vamos a hablar de esto. Pues no pasa nada. Llega Kenia y manda ¿qué? ¡Tatachán! Tropas pacificadoras. Congo. ¿Quiénes son esas tropas pacificadoras? ¡Tatachán! Delegados de Kagame, del agresor, con lo cual todo bien, si se quede todo bien. Menos mal que le has respondido a Macron, porque para lo demás no vale. No sé qué hará en su casa, pero... De hecho, hablas en el libro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial del Congo, algo que rompe prácticamente los esquemas con los que se mueve, se maneja la narrativa oficial y los medios occidentales. No sé, porque es realmente complicado, cómo le explicarías la realidad de este conflicto al gran público occidental, que creo que permanece totalmente ajeno a lo que allí sucedió. Simplemente, en el mejor de los casos, con las narrativas de Hollywood, de esas películas que dejan ver algo y que no sé si a veces lo arreglan, lo estropean. No. Sí que se habla en Occidente de las dos guerras del Congo. De hecho, la segunda se llamó la Guerra Mundial, porque intervinieron 9 o casi una docena de países. Pero yo en el libro hablo de esas dos guerras que en la narrativa oficial como que se separan y ya. Una empezó en el 96 y terminó en el 97 y la otra empezó en el 98 y terminó en 2003. Yo digo... No empezaron así tal cual, aunque las botas al terreno pudieron llegar en un determinado momento, sino que esto es toda la misma guerra que todavía no ha terminado. Y esa guerra empezó con la toma de poder en Ruanda de Paul Kagame y su grupo FPR, el régimen que hoy gobierna no solo Ruanda, sino toda la región. Y mucha influencia en África. No decir gobierna África, pero tiene su peso. Entonces, la primera guerra del Congo es... Bueno, las dos guerras han sido, Uganda y Ruanda han invadido el Congo, siempre con una noble razón, como cuando Estados Unidos va a Afganistán, ¿sabes? O a donde ahora ahí a Ucrania, la OTAN ha ido a Ucrania con una noble razón, ¿no? Pues esto es lo mismo un poco. En la primera, en el 96, Uganda y Ruanda invadieron el Congo con el pretexto de perseguir a los genocidas Hutu. O sea, toda Ruanda había huido de Ruanda con la guerra que inició el FPR, una guerra de agresión financiada por Estados Unidos a través de Uganda, como te he contado. Toda Ruanda huyó, los genocidas y los no genocidas, todo el mundo huyó de aquella gran guerra sangrienta que culminó con lo que conocemos como el genocidio de Ruanda, donde los que murieron, que fueron casi 1 millón de personas, fueron pocos comparado con lo de antes, después y durante que ocasionaron estos agresores. Invadieron el Congo con ese pretexto, perseguir a los genocidas hutus. Ya de paso se quedaron allí, ¿no? Terminó con
O sea, vamos a ver, las dos guerras ha sido que Uganda y Ruanda invaden el Congo. Es que quiero hacerlo tan simple y saltarme tantas cosas que igual no lo estoy explicando bien. Da igual, estos dos países han invadido el Congo con nobles pretextos, como te digo. Una es perseguir a los genocidas y quitar a Mobutu. ¡Ah, el gran dictador Mobutu! Vamos a quitar a Mobutu de aquí. Y entonces quitan a Mobutu y ponen a su pelele, que se llamaba Laurent Désiré Kabila, y coge Kabila y dice, bueno, gracias por traerme al gobierno del Congo, ahora ya os podéis marchar, que yo soy el presidente. Y dijeron, ¿tú lo que eres es tonto? Le mataron y pusieron al hijo de presidente. En la Segunda Guerra del Congo, que se supone que empezó en el 98, que como yo digo es la misma guerra, con sus picos de violencia visibles y no. Y en la Segunda Guerra del Congo se llama mundial, ¿por qué? Porque intervinieron muchos países. ¿Por qué? Porque todos los países vieron tan evidente que era Estados Unidos con sus delegados de Uganda y Ruanda, que intervinieron para favorecer a Laurent Désiré Kabila, que era un gilipollas, ¿sabes? Un mequetrefe. Lo habían puesto ahí porque era lo suficientemente tonto, pero luego pareció que no era tan tonto y ahora se le tiene se le rinden muchos honores en Congo. Pues todo el mundo se puso a apoyar a este hombre al que habían puesto Uganda y Ruanda y ahora querían derrocar. Y todo el mundo vio la jugada. Chad, Namibia, Angola, Libia, no sé, Zimbabue. Muchos países de alrededor se pusieron a apoyar al, vuelvo a insistir, perdón por la palabra tan soez, gilipollas de Kabila, sabiendo que era un delegado fallido de Estados Unidos, para combatir contra Estados Unidos, que solo estaba representado por Uganda, Ruanda y Burundi, que también está dominado por el régimen ruandés. ¿Qué pasa? Todos estos países, 9 países creo que eran, ¿vale?, africanos, contra Uganda, Ruanda y Burundi, y sus milicias, que son paramilitares suyos, todos los grupos rebeldes que hay en Congo ahora. Y entonces, todas esas milicias y los 3 ejércitos de estos 3 países contra 9 países africanos que lo dieron todo para apoyar a un hombre al que no respetaban, pero era su papel geopolítico, defender la soberanía de Congo, y no pudieron, perdieron la guerra en nada. ¿Por qué? Porque quien más financiación y apoyo del imperio tiene es el que gana. Ni Gaddafi, con todo lo que echó la carne en el asador, pudo. Esto era una guerra de Estados Unidos y todos esos países lo vieron y apoyaron a este, pero ni siquiera así. Eso es la Segunda Guerra del Congo, que todavía no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque ganaron los agresores que llevan agrediendo desde el principio y siguen agrediendo hoy. Digamos que el papel de la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, resulta, bueno, iba a decir, resultó vital, pero tal y como tú dices, sigue resultando vital. Y en todos estos genocidios que nos venden, que siempre, digamos que la comunidad internacional se da muchos golpes de pecho recordándolos, podemos hablar de que su papel también fue vital a la hora de permitirlos o mirar cuanto menos para otro lado y dejar hacer. Sí, total. El papel de la comunidad internacional por ejemplo, cuando el genocidio de Ruanda, el único del que se habla, porque solo pueden hablar de genocidio el Estado sionista de Israel y el Estado, no sé si decir sionista también, o fascista o racista del FPR en Ruanda. Podría llamarse también sionista, es sinónimo en Tutsilandia, no sé cómo llamarlo. Estos 2 estados se han arrogado el uso de la palabra genocidio, cuando ellos están cometiendo genocidios mucho más grandes. Perdón, lo tengo en silencio, pero me suena en el ordenador y no sé quitarlo. Ellos han cometido genocidios y siguen cometiendo genocidios mucho más grandes que los que les han dado a ellos ese poder de declararse los únicos que han sufrido un genocidio. Y
el papel de esta élite, no quiero decir Tutsi, porque en Europa hablamos de etnias como si nosotros no fuéramos etnias. Son pueblos y solo nosotros hablamos en esos términos, Mica. Si Hutus y Tutsis comparten 99,9% de ADN, por Dios santo, que es que de verdad no se puede hablar de etnias, son pueblos. Y dentro del pueblo Tutsi, pues el régimen de Paul Kagame, estos agresores, es una élite de gente rica, de ancestros reales, no es cualquier Tutsi, que los han matado igual que a los demás. Entonces, en ese genocidio, si la ONU hubiera usado la palabra genocidio, el Consejo de Seguridad se hubiera visto obligado a mandar ayuda antes de que empezase. Ese aviso lo tuvieron, incluso por parte de Mobutu, ese aviso lo tuvieron. Y Bill Clinton intervino muy activamente con mano de hierro para evitar que se utilizase esa palabra, para que la ONU no fuese a ser otro testigo incómodo para la perpetración del genocidio que sus amigos delegados estaban por cometer y cometieron. Lo han ocultado siempre. Tony Blair, su empresa y la de su mujer, trabaja para Paul Kagame desde los inicios. O sea, no es que hayan tenido un papel de no saber con todos los golpes que se dan en el pecho, es que han tenido un papel muy activo de apoyo a ese genocidio y lo siguen teniendo. Hillary Clinton, vamos, lo ha dado todo. No sé qué piensas cuando actualmente vemos que la Corte Penal Internacional emite una orden, digamos, persiguiendo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero vemos que todos estos actores, muchos de los que citas en el libro, continúan con un manto total de impunidad. Impunidad absoluta, sí. Esta mañana he leído a Patrick Mbeko, que escribía en Sputnik y ahora escribe en la BBC, no sé cuánto durará, hablando como habla. Pero bueno, Patrick Mbeko ha puesto un poco de cordura en esto, dice, vamos a ver, que los africanos hace tiempo que no creen en la Corte Penal Internacional. Si solo lleváis allí a los demonizados por Occidente, allí no se lleva a los verdaderos criminales. Entonces, en el sur global, yo supongo que en América Latina y en Asia, esto no les afecta para nada. Anda que no han tenido oportunidad la Corte Penal Internacional a través de estas cortes ad hoc, como la de Yugoslavia y la de Ruanda. No es que hayan tenido ocasión de juzgar a criminales, es que han tenido las pruebas sobre las mesas de sus despachos para juzgarlos. Las han ocultado y han despedido al insolente que llegó con pruebas de los verdaderos criminales. O sea, no, eso es para juzgar, está al servicio de la hegemonía occidental sobre el mundo y es hasta ofensivo para los pueblos africanos. Es que creo que esto añade un poquito más de razón a que, madre mía, estos con la guerra de Ucrania se les está yendo totalmente de las manos. Nadie les cree nada. Ahora imputáis a Putin, ya, claro, como a los nuestros que imputáis. Los sacrificables, ¿no? Como el emérito aquí que hemos hablado antes. Imputan a los sacrificables o a quien supone un reto, porque no es ni siquiera peligro, con que sea un reto basta, a la hegemonía occidental. De hecho, nace a través del libro cómo se hicieron informes, se puso blanco sobre negro muchos de estos crímenes cometidos en África, y no es solo que se ocultaran esos informes, sino que periodistas fueron perseguidos, activistas fueron perseguidos e incluso asesinados en suelo europeo. La impunidad de ciertos servicios secretos, de ciertos líderes africanos, parece total y absoluta. Hasta que dejen de ser útiles, ¿eh? Tú date cuenta de que Mobutu fue un líder, madre mía, que pisaba alfombra roja allá donde iba. A los que derrocó Museveni, de los que hemos hablado, Milton Obote y Idi Amin, que se le ha construido en Hollywood una imagen de payaso sanguinario, no sé cuánto. Pues la reina de Inglaterra le hablaba de hermano.
A ver, ¿qué? Hasta que dejen de ser útiles. Pero efectivamente, contra Paul Kagame y su camarilla cercana se le presentaron evidencias incontestables de la criminalidad, de que a la vez que ellos decían estamos salvando a Ruanda del genocidio, eran los principales instigadores y estaban cometiendo un genocidio mucho más grande ellos, a la vez, porque vamos a ver, claro que los Hutu dentro de Ruanda hicieron el genocidio de los machetes, digamos, esto que no me gusta nada traer estas imágenes al imaginario occidental, pero claro que se cometió ese. Pero ¿quién mata más? ¿Los campesinos con su arma de segar la hierba en el campo o un ejército perfectamente entrenado, organizado, financiado y dirigido? Blanco y en botella. El FPR mató a mucha más gente durante el genocidio que a los que se ha acusado de genocidas, que se ha generalizado a un pueblo que no hicieron más que sufrir, que salieron con los machetes y mataron, y fue horrible, lo cometieron. Pero es que, ¿por qué se habla solo de eso y no de el gran elefante? Otra vez, que era lo que estaba cometiendo el que se hacía llamar Salvador. Pues evidencias de eso ha tenido el Tribunal de Ruanda y ahora el mecanismo que está en La Haya, porque se cerró el de Ruanda ya, lo sigue teniendo. Aquí estamos, con Kagame todavía al frente de la región y de África, porque Kagame tiene mucho peso en decisiones de la Unión Africana, como lo de meter ahí bajo manga a los sionistas de observadores, que le salió el tiro por la culata, menos mal, pero tiene mucho peso y asesinan a gente en Estados Unidos, en Europa. Hay un cable de Wikileaks que me gusta mucho mencionar, que se titula en inglés, pero traducido al español como "Los ruandeses son unos asesinos hijos de puta muy fríos". Y es que nadie como ellos pueden ir matando por toda África e incluso por Europa y no les pasa nada, porque están protegidos por las élites británicas, estadounidenses y sionistas para las que trabajan. Ellos sacan su rédito, pero trabajan para los demás. Y hemos narrado a lo largo de la entrevista lo que deberíamos de muchas veces observar, que es ese sistema que mantiene a África en esta convulsión absoluta en la que se dan golpes de Estado cada vez que se pide un poco de soberanía, en la que se establecen dictadores. Y quiero enlazar esto y preguntarte por la opinión que te merece la política migratoria europea, porque parece que es como un doble golpe hacia África. Muchas veces solo observamos lo que sucede en nuestras fronteras, pero todo esto que hemos estado narrando parece que no se relaciona con la política migratoria. Parece que África tiene que emigrar casi porque es una cuestión natural para ellos, obviando totalmente que somos nosotros, son nuestros estados los que los obligan, los que los empujan. No sé qué opinión te merece este debate que se da en Europa, y especialmente una pregunta que para mí es dura de hacer, pero creo que se tendría que hacer continuamente en el Estado español, si es que también podemos hablar de un genocidio en el Mediterráneo por nuestras políticas. Yo sí que hablaría. Hay un genocidio de los africanos, de los de los negros. Hay un genocidio de los no blancos. El sistema es genocida con los no blancos. No sé, es que no solo es que provoquemos que los africanos son jóvenes, tienen energía, inteligencia y fortaleza mental y social para intentar agarrar, no sé, las riendas de sus vidas e intentan emigrar. Es que la policía en Estados Unidos mata a 1000 y pico negros al año, creo. O no, mata a 1000 y pico personas, creo que mata a 3 personas al día la policía. Qué fuerte. La policía estadounidense mata a 3 personas de media al día. Pues de esos 1200 que mata al año la policía, lo mismo 900 son negros. Es que yo sí, es el mismo genocidio, los no blancos son, se lloran menos. Es un poco je ne suis negro, yo solo soy Charlie. Pues es que es así, es un genocidio. La política migratoria de Europa es hipócrita, es criminal, es
es ilegal, es totalmente ilegal, antihumana, o sea, incumple todos esos derechos humanos que decimos que nos hemos inventado y escrito nosotros, que no es cierto. La gente tiene valor a la vida humana desde mucho antes que Europa se hiciese con el control del mundo a través de la sangre y el fuego y la agresión, y incumplimos toda la legalidad internacional con la que se nos llena la boca con estas políticas migratorias. Europa y Estados Unidos, o sea, el sistema genera los inmigrantes que luego asesinan el mar, porque para mi gusto, o sea, toda esta sensación de invasión y esto, eso sí que es terrorismo informativo también. Dani, eso sí que es terrorismo. Llamar invasión a lo de los inmigrantes africanos y de cualquiera, peruanos, de donde vengan, la gente que huye de la indignidad y busca la dignidad donde pueda, tiene derecho a hacerlo y es sagrado y básico. Y las políticas migratorias de Europa, lógicamente, me parecen un crimen. Un crimen que pasa lo que con la Corte Penal Internacional. ¿Quién ha juzgado a los guardias civiles que dispararon y mataron a los 14 muchachos de Tarajal? Que está grabado y lo hemos visto todos. Un juez, lo hemos visto todo el mundo. Esos señores, no sé dónde estarán, seguramente trabajando todavía en sus puestos de fuerza de seguridad. ¿Seguridad de quién? Y lo mismo con, o sea, no sé si sigues a una chica, Elena Maleno, de Caminando. Elena Maleno cada día en sus redes sociales denuncia verdaderos crímenes, pero crímenes, porque la falta de socorro es un crimen en el mar, es un delito, es todo. O sea, es que Europa, ese libro del que yo hablo tanto, Yurugu, que es una figura que los africanos nos llaman a los europeos, que es que dices una cosa y haces la contraria, hablas blanco pero actúas negro, bueno, no con colores lo voy a poner, pero hablas de paz y matas, hablas de vida y matas, ¿no? Somos Yurugu auténticos, deberíamos hacérnoslo mirar. En lo que no reconozcamos este papel en el sistema, estamos súper desinformados y con solo estar desinformados estamos de parte del problema y de los agresores, no de la solución. Claro que el pueblo español y el pueblo estadounidense no quiere matar a negros, a africanos, pero si te crees todas las tonterías que te cuentan de que vamos a pacificar y seguimos siendo los ángeles salvadores y nosotros definimos quién es el bueno y el malo y nosotros definimos quién es terrorista y quién tal, pues claro, si te crees eso estás de parte del agresor. Totalmente. Preguntabas por los agentes de Tarajal, que seguramente seguirán en su puesto, y por muchos compañeros que informaron, incluso tildaron de asesinato, lo que para mí a todas luces es asesinato, que se les llegó a amenazar con acciones legales por llamar a las cosas simplemente por su nombre. A mí me parece demencial como Total. la primera persona que tras 5 o incluso 6 generaciones no ha tenido que emigrar de mi familia, cuando veo esta política criminal que se da con la inmigración, me parece absolutamente demencial. Afortunadamente mi familia en su momento pudo emigrar, pudo escapar del franquismo y buscar un futuro mejor para los suyos en otros países, y creo que esto ya no solo porque lo hayamos vivido, sino por pura justicia, por pura humanidad, lo tenemos que tener siempre claro. Tú hablabas también de esos discursos que hablan de la amenaza de la inmigración, que a mí obviamente me repugnan totalmente, pero no me repugnan menos aquellos que dicen combatir estos discursos, aquellos que dicen apoyar la inmigración, pero que, tal y como tú dices, hablan una cosa pero actúan de otra forma. Partidos que tienen en su seno a personas que participaron de la guerra de Libia activamente en la OTAN, partidos que apoyan reformas en las que las devoluciones en caliente siguen vigentes, que se apoyan en partidos que, como todos vimos, se hizo aquel gesto con el Open Arms, pero a partir de ahí la política migratoria fue negociada con Marruecos, sabiendo que lo único que se estaba haciendo era delegar la violencia en otro país, como hace Europa también con Turquía.
Y esos discursos quizá incluso duelen más, porque lo que tú dices, propagan ese cinismo, engañan a la gente y hacen que cejemos los ojos hacia esa realidad que yo creo que no es un problema de migración en Europa, sino que realmente el problema es en África. Es lo que estamos hablando, esquilmamos sus recursos, eh, asesinamos a sus mejores mentes, a sus mejores líderes, hacemos que se cometan genocidios, que se cometan guerras y por encima de todo, cuando sus jóvenes, cuando las generaciones que deben levantar esos países emigran, que ya es una tragedia para ellos, aún lo Eso. consideramos un problema para nosotros. Es totalmente No se demencial. puede ser peor. Sí, Es la que verdad es que Yorugu es un insulto muy suave para lo que somos en realidad, porque Yorugu es un ser mitológico que está incompleto, ni siquiera lo llaman tonto ni malvado, es incompleto, le falta pues tiene parte femenina, masculina, no sé qué, no sé cuánto, y pobrecito, se quedó incompleto y entonces lo hace todo mal, quiere hacer el bien y hace el mal. Nos llaman Yorugo, eso es muy suave para lo que somos. totalmente. Yo diría cosas mucho más fuertes, no solo de nuestros gobernantes, es verdad, sino de nosotros que vamos muy a gusto en esta burra. O sea, quien no relacione todo esto con el sistema no está entendiendo nada. Es que, de verdad, es que es tan claro. Eh, o sea, no me gusta decir el nombre, pero sí que decir en qué medio trabaja un directivo del país que en artículos de opinión deja caer perlas. Bueno, hace mucho que no leo El País, ya no quiero ni hacerle una visita. Y eso que tengo grandes amigos que escriben ahí sobre África y lo hacen tan bien pero los leo en otros medios, que se republica luego mucho. Pero un directivo del país siempre deja caer esto de, bueno, yo defiendo a los inmigrantes, contra la esquilmación de África, hay que ver las guerras y todo esto que provoca Occidente o que apoya al menos, pero no hay que relacionar eso con la riqueza y la pobreza. Eso son tonterías de trasnochados, claro, es trasnochado. Es decir, que hay pobres porque hay ricos, es muy trasnochado, eso son tonterías, dice. Por eso tiene ese tío un cargo directivo en el país y cobrará un huevo, porque dice eso, que es una soberana mentira. Eso es terrorismo periodístico también, eso es terrorismo periodístico. Es el sistema necesita que esta gente sea pobre Totalmente. Nosotros muchas veces y que entendemos. nosotros seamos tontos, lo necesita también, porque si despertáramos, otra cosa cantaría. Perdón que te interrumpa. No, no, digo que muchas veces entendemos mal y parece que por esas ayudas que damos, esas migajas que aportamos a África ya nos queremos sentir mal. Decía Fidel Castro que la verdadera solidaridad es entender la situación del otro y darle lo que Exacto. necesita, no lo que a ti te sobra. Muy mal entendida en Europa. Y ese matiz que haces, no el matiz, porque realmente es el asunto principal, en el que la lucha de clases, la lucha contra el sistema, yo considero que es básica. No sé realmente qué resultaría necesario para poder imbrincar esa lucha revolucionaria de África con la lucha trabajadora europea. Yo creo que estamos totalmente desconectados. Cada vez, incluso los partidos de izquierda, leemos menos a los pensadores, a los clásicos africanos, de los actuales no conocemos absolutamente nada, y esa política migratoria en la que uno diría nuestros sindicatos, nuestros partidos deberían estar en primera línea para que esas Total. personas que lleguen, esos trabajadores, porque son trabajadores que llegan, se involucren en nuestras luchas y nosotros involucrarnos hasta allá, esa conexión no existe a día de hoy. No sé qué podríamos hacer para establecer esa relación. Pues es que la información es muy importante. Es que la información es muy importante y nos han dado un varapalo, no sé, como la puntilla esa a los toros que se mueren con una última así. Pues creo que con la guerra de Ucrania y toda esta censura a la que el público europeo, lejos de quejarse, ha aplaudido, nos han dado ya la puntilla a la información veraz, que es un derecho que tenemos constitucional y nos da igual. O sea, yo he estado en mi casa esta semana pasada y
en mi casa de mi familia, de mis padres, he visto el telediario de la primera. Te juro que no te sienta bien la comida, pero eso se puede llamar informar. Es una brutalidad. Y creo que lo mínimo, el primer pequeño paso, la primera piedra en este camino de unir la lucha de clases, que lógicamente hay muchos intereses en contra, sería tener conciencia de la realidad, comprender la realidad. Pero como tú dices, no es que no leamos a los pensadores africanos y a los analistas africanos que nos lo están poniendo todo muy clarito, es que tampoco leemos a los clásicos que nos permitirían comprender esto. Yo una vez hablando de inmigración precisamente, que como cuando alguien me pregunta cómo se puede ayudar a África, me pasa lo que a los gatitos, me hace así los vellos. Y no puedo ayudar a África, me cago en la leche. Y pues no te preocupes, guárdate tu dinero, guárdate todo, tus rezos, lo que tengas que ofrecer con tu buen corazón, que de verdad que eres buena persona. Toma conciencia, comprende lo que pasa, no te creas las mentiras que te están contando de eso. Y alguien me estaba escuchando por detrás y me llamó marxista como un insulto. Me insultó llamándome marxista. Y es como, digo, me siento como Michael Parenti cuando le decían, oye, eso que estás diciendo es muy de Marx. Y decía él en la universidad, pero ¿quién será ese Marx que me está robando todas mis ideas? Que él no lo había leído. Pues digo, me siento un poco Parenti, pero ¿qué es esto? ¿De verdad me estás insultando? Si no comprendemos lo que pasa, es como ir al dentista porque te duele una muela y el dentista solo te da paliativos para el dolor. Si no va a la raíz, si no comprende y busca lo que pasa, de verdad, que es que una muela tiene una caries o lo que sea, no se va a arreglar nunca. Eso, pues con la realidad nos está pasando lo mismo. Si no diagnosticamos bien lo que pasa, que es el capitalismo, el imperialismo, diría más, o sea, la fase superior, no lo vamos a arreglar nunca. Guárdate tu dinero y tus oraciones, que son muy bien intencionadas, pero toma conciencia, infórmate bien, lee más, deja el TikTok y ábrete un libro del insulta, del Marx o de cualquiera, da igual, de cualquiera, por Dios. Entiende lo que pasa. Y si no lo entendemos, no vamos a hacer nada. Totalmente. Yo voy a aprovechar para todos los que nos están escuchando. Obviamente le diré a Chema también que ponga una foto del libro, recomendarlo totalmente porque de verdad lo he disfrutado muchísimo y también decirle a todas las editoriales, que este llamado lo hago muchas veces, que nos están escuchando, que resulta necesario recuperar este tipo de libros, pero también lo que decías a los clásicos, recuperar todas esas lecturas que creo que se están olvidando. Yo siempre comento que como gallegos siempre tuvimos esa conexión con la decolonización, la hemos mirado a América Latina, pero también hemos mirado mucho África, afortunadamente. Yo tengo esa anécdota de hace poco que para conseguir las obras completas de Amílcar Cabral he tenido que acudir a circuitos de segunda mano portugueses, a un compañero que estaba allí trabajando para que me los pudiera traer para aquí. Y yo decía, pero si esto está más en boga que nunca, tenemos que recuperar esos pensadores. Tenemos a editoriales como Chalaparta, que afortunadamente recuperan el pensamiento de Thomas Sankara, recuperan el pensamiento de muchos pensadores africanos, pero creo que resulta vital. Y te haría esa última pregunta. ¿Qué recomendarías, qué dirías que debemos leer y sobre todo qué reflexión harías sobre si realmente somos conscientes de todo el potencial que tiene por ofrecer África también a nuestras propias luchas? Porque sí que es cierto, esa crítica la tenemos que hacer, aunque el marxismo ha mirado siempre a otros pueblos y ha intentado que el pensamiento nos nutra a unos de otros. Muchas veces en Europa hemos traicionado ese espíritu. Yo, como digo, no es el problema del marxismo, el problema es nuestro, el problema de los europeos. Sí, sí. Además, a Marx, durante una época muy larga, por lo menos cuando yo empecé a trabajar de periodista y a saber un poco de lo que hablaba, porque yo empecé
defendiendo versiones oficiales como todo el mundo. Yo venía de la universidad y ahí no te enseñan a disentir. Y se intentó vender que Marx era racista, que defendía a la clase trabajadora europea, pero no africana, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Marx incluso llegó a viajar a África, a vivir en Argelia, para comprender e incluir en la clase trabajadora europea la clase trabajadora del sur, de las colonias. Y no hay crítica más brutal al colonialismo que la de Marx, Lenin, Stalin. Se hace mucho hincapié en el primer Marx y, curiosamente, especialmente en Europa, ese último Marx no se publica, no se habla de él. Claro, se le acusa, incluso africanos dicen, hasta Marx era racista, y le tienes que decir, bueno, igual, al principio no comprendió, pero luego lo comprendió mejor que nadie, sobre todo mejor que tú. Pero pues los pensadores africanos son muy, muy bienvenidos, pero cualquier pensador, fíjate, he hablado de Michael Parenti, Inventing Reality, que fue un libro publicado antes que, ¿cómo se dice en español? Los guardianes de... Es que no me acuerdo cómo se llama en español el de Chomsky. No caigo, ¿no? Los guardianes de la noticia o algo así se traduce, el de... Manufacturing Consent. O sea, manufacturando el consentimiento es el título original. En español lo tradujeron de otra manera. La cosa es que bien está que se traduzca a Chomsky. Puede ser la puerta para abrir los ojos a mucha gente. Para mí lo fue. Siempre digo lo mismo, como puerta está bien, pero como puerta. Sí, exacto. Luego hay que entrar. A través de Chomsky yo pude descubrir a gente como Parenti, y los libros de Parenti ya no están tan bien traducidos. El de Inventing Reality, que es mucho mejor y más incisivo que el de Manufacturing Consent, de Parenti, pues no está traducido al castellano, ni siquiera está accesible en papel, no se vende. De segunda mano son hipercaros y no sé qué. Entonces yo en Amazon una vez vi que se vendía en papel el de Inventing Reality y lo quería tener en papel porque yo releo y releo muchas cosas. Y este es uno de ellos. Me lo compré en papel y cuando fui a mencionar un párrafo para el libro precisamente, lo busqué en el de papel porque yo lo tengo en PDF pirateado de un amigo que me lo sacó de no sé dónde. Y ese párrafo estaba traducido de manera diferente. Había sido cambiado. Hay que leer a los clásicos, a los modernos, hay que tener la mente muy despierta. Entonces yo, pues vale, a los clásicos de la filosofía europea, pero Amical Cabral, no sé, cualquiera, Lumumba no, pero Nkrumah, Kwame Nkrumah, no sé, hay también muchas mujeres escritoras, hay... y los analistas de hoy en día, Patrick Mbeko tiene muchos libros, está Nyerere, fíjate, Mandela es de los que yo menos recomendaría porque ha acabado siendo la versión hollywoodiense de una lucha que fue en el principio. De hecho, creo que salió de la cárcel no porque se ganase la lucha, sino porque él claudicó en sus principios, no como su mujer. Winnie Mandela también tiene muy buenos escritos y discursos. Un imprescindible, el de How Europe Underdeveloped, cómo Europa subdesarrolló África. Creo que incluso Chema e Iñaki, sí. Si no me falla la memoria, han hecho algún análisis en los informes diarios, o sea que... Sí. Es que él es caribeño, no africano, pero bueno, estuvo en el primer gobierno de Nyerere y hizo su tesis doctoral en Tanzania. Bueno, un africano imprescindible, como Fanon. ¿Alguien quiere entrar por una puerta de lleno a tomar conciencia de esto? Lee a Frank Fanon. Cualquier cosa, corta o larga, lee a Frank Fanon. Tenlo en la mesilla siempre.
para mí un imprescindible, y creo que también tenemos una entrevista con Daniel Montañez, si no me equivoco, en el que también Ah, se habla de Walter Hodney, también Walter Rodney, joder, es creo que él era. los marxismos negros. También Daniel está aportando un trabajo para mí imprescindible. Siempre digo que es un lujo hablar con él y ver el mimo y la profundidad con la que trata todos estos temas. Sí, Tenemos la suerte de seguir teniendo a personas que miran a lo realmente importante y no solo a lo que resultaría, yo siempre digo, más comercial. Al final la palabra es esa. Por comercial, desgracia, el total. sistema también en esto nos vacula y nos digiere. Pues La así. cultura que de verdad merece la pena leer o escuchar es la que no se vende. La que se vende puede ser una puerta, como tú has dicho, por Chomsky, pero es la que no está a la venta. Y si está a la venta, cuidado con ella. Yo siempre digo ese defecto de que mi inglés es de batalla, digamos. Sí que lo puedo leer, pero creo que no me da para esos análisis que considero más profundos en la teoría política. Entonces me pasa lo que tú estás diciendo. Leo algunos libros, tiro las referencias que no al final, pero cuando ves a ver si están traducidos al portugués o al gallego o el castellano, que son los idiomas en los que considero me puedo manejar mejor, los que ya son más importantes, curiosamente, empiezan a escasear en esos idiomas. Exacto. Uno que yo siempre quiero que sea traducido a todos los idiomas, como la Biblia, es Yurugu, precisamente de Marimba Ani. Y porque a mí ese libro me cambió el modo de ver la vida. Está en inglés y es filosofía, no te cuento, se tarda mucho en leer, por lo menos para una mente un poco ignorantona como la mía, que no soy. Esos dobles sentidos que se nos pueden escapar cuando uno sí se maneja en el idioma, pero no en la profundidad en la que igual este tipo de lecturas requiere. Exacto, requiere. Aprovechamos para pedir, me sumo, ya que suelo pedir yo solo, súmate tú también, que empiecen a traducir Por estos favor, títulos. Hagan el sí. trabajo. Ese sería un gran avance. Los europeos estaríamos obligados todos a leer ese libro porque es un análisis de nuestra cultura y nuestro modo de actuar y de ver el mundo. Muy ofensivo y muy agresivo de larga tradición. Pues esperemos que alguien nos haga ese regalo de poder publicarlo en nuestro idioma. Pues ha sido un placer de verdad, Rosa, poder hablar contigo. Estoy seguro que la gente lo ha disfrutado y nos has ayudado mucho a mirar con mayor profundidad, con un análisis mucho más sincero del que estamos acostumbrados al continente africano, y que sea el primero de muchos, porque creo que tu aportación es vital. Te felicito por el trabajo que estás realizando y Gracias. esta es tu casa, lo sabes de sobra. El placer ha sido mío, de verdad. He estado encantada contigo, Dani. Me encanta este programa, me gusta mucho. Me gustan las tertulias en cuarentena y todos los de la guerrilla comunicacional, como llama Chema, pero cuando duran menos de 3 horas ya me encantan. No me gustan, me encantan. Y el tuyo es uno de ellos. Yo, como digo, aquí estoy, el invitado de piedra, todo el mérito es vuestro. Para mí es un placer, lo digo verdad, y agradezco mucho. Yo siempre que me felicitan por el programa digo lo mismo. Si el primero que está encantado soy yo de poder charlar con compañeros y compañeras como vosotros, de los que aprendo mucho, a los que admiro, y yo soy otro espectador más. Aquí os escucho e intento aprender como siempre.